El Papa Francisco revela el mensaje completo del tercer secreto de Fátima, un llamado al arrepentimiento y al despertar espiritual. Saludos desde nuestro canal y que tengas un día bendecido y lleno de la gracia de Cristo. Estamos encantados de tenerte con nosotros hoy mientras exploramos una revelación trascendental que conlleva profundas implicaciones para toda la humanidad. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna actualización futura. Mientras recorremos este poderoso mensaje, deja que inspire tu corazón y renueve tu fe. En 1917, el tranquilo pueblo portugués de Fátima se convirtió en el escenario de eventos extraordinarios que cambiarían el curso de la historia. Tres jóvenes pastores, Lucía dos Santos y sus primos, Francisco y Jacinta Marto, presenciaron una serie de apariciones de la Virgen María, conocida como Nuestra Señora de Fátima. Durante un periodo de 6 meses, de mayo a octubre de ese año, estos niños recibieron mensajes que no solo transformarían sus vidas, sino que también servirían como advertencias proféticas y guía divina para el mundo. Estos mensajes, conocidos como los 3 secretos de Fátima, estuvieron inicialmente envueltos en misterio. Los 2 primeros secretos, que fueron revelados poco después de las apariciones, predijeron el fin de la Primera Guerra Mundial, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y proporcionaron una visión del infierno. Sin embargo, el tercer secreto, considerado el más enigmático, se mantuvo oculto al conocimiento público durante muchos años. Si bien partes del secreto fueron finalmente reveladas en 2000 por el Papa Juan Pablo II, no fue hasta hace poco que el Papa Francisco decidió revelar completamente la parte restante del tercer secreto, ofreciendo una nueva perspectiva sobre su significado y relevancia para nuestro tiempo. La visión, un símbolo de devastación e intervención divina. El tercer secreto de Fátima contiene una sorprendente visión de destrucción y guerra espiritual. En esta visión, aparece un ángel sosteniendo una espada llameante, listo para provocar un inmenso desastre y sufrimiento sobre la tierra. Las llamas de la espada representan las consecuencias del pecado de la humanidad y el rechazo de la guía de Dios. Pero justo cuando el ángel está a punto de atacar, interviene la Virgen María, extinguiendo las llamas de la espada con su radiante luz divina. Esta intervención divina es un poderoso símbolo de esperanza, que ilustra cómo el amor, la gracia y la misericordia de Dios pueden superar incluso las circunstancias más extremas. Esta visión no se refiere simplemente a acontecimientos futuros, es un llamado a la acción. Sirve como recordatorio de que las fuerzas del bien y del mal están trabajando constantemente en el mundo, y debemos elegir alinearnos con la verdad y la justicia divinas. La presencia de la Virgen María, extinguiendo las llamas de la destrucción, refuerza el papel central de la Madre de Dios como protectora e intercesora de la humanidad. A través de sus oraciones, intercesión y amor, María ofrece a la humanidad un camino hacia la salvación, sin importar cuán grandes sean las pruebas que enfrentamos. La persecución de la Iglesia, una advertencia de crisis espiritual. La visión continúa con una imagen profundamente inquietante. Se ve a obispos, sacerdotes y laicos escalando una montaña empinada, cada uno enfrentando tremendas dificultades. En la cima de la montaña se alza un gran crucifijo que simboliza el triunfo definitivo de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Pero la escena se torna trágica cuando se ve a unos soldados ejecutando una estatua del Papa, lo que significa el sufrimiento y la persecución que la Iglesia sufriría en el futuro. Esta parte de la visión representa la persecución espiritual y física que experimentaría la Iglesia Católica, destacando el costo de mantenerse firme frente a la adversidad y la injusticia. La persecución representada aquí no es meramente física, es de naturaleza espiritual, y significa el ataque a la fe, los valores y las instituciones cristianas que se extendería por todo el mundo. El mensaje nos llama a prepararnos para los tiempos difíciles que se avecinan, en los que la fe se pondrá a prueba y se requerirá sacrificio. Pero en medio de esto, el crucifijo, el símbolo de la victoria de Cristo sobre la muerte, nos recuerda que la Iglesia, a pesar de su sufrimiento, finalmente emergerá más fuerte y más unida. El llamado al arrepentimiento y al despertar espiritual. El núcleo del tercer secreto es claro: la humanidad se ha alejado de Dios. Esta visión profética hace un llamado a un despertar espiritual, exhortando a las personas y a las naciones a arrepentirse de sus pecados y regresar a una vida basada en la fe, la moralidad y la santidad. Destaca las consecuencias destructivas del pecado,
tanto para las personas como para las sociedades, y enfatiza la urgente necesidad de conversión y renovación espiritual. La intervención de la Virgen María, que extingue la espada del ángel, es un llamado a la oración, especialmente al rosario, que Nuestra Señora ha recomendado con frecuencia como una poderosa herramienta espiritual. El rosario, una oración de contemplación e intercesión, tiene un papel profundo en la búsqueda de la gracia y la protección de Dios. Ante un mundo cada vez más caótico y dividido, el tercer secreto nos invita a volver a lo sagrado y a buscar consuelo y fortaleza en la oración. La importancia de la oración y la fe en tiempos difíciles en la era en la que vivimos, marcada por crisis globales, división política, desastres naturales y decadencia moral, el mensaje del tercer secreto de Fátima es más relevante que nunca. La decisión del Papa Francisco de revelar este mensaje durante un periodo tan turbulento no es una coincidencia. El mundo de hoy tiene una necesidad desesperada de curación espiritual. Las fuerzas del mal parecen más omnipresentes y el llamado a la esperanza y al arrepentimiento es más fuerte que nunca. El Papa Francisco, al revelar el tercer secreto en su totalidad, subraya la urgencia de que el mundo redescubra su relación con Dios, busque la reconciliación y trabaje para construir una sociedad más pacífica y justa. El tercer secreto es una advertencia divina y una oportunidad divina, una invitación a todos los creyentes a volver a Dios en oración, a arrepentirse de nuestros pecados y a confiar en la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Una visión de esperanza en medio de la oscuridad. Si bien la visión descrita en el tercer secreto puede parecer sombría, en última instancia es un mensaje de esperanza. A pesar de la oscuridad y el sufrimiento que puedan venir, la luz de la Virgen María, la luz del amor de Dios, brillará. Su intervención es una promesa de que la gracia de Dios puede sanar las heridas de la humanidad, incluso en los momentos más desesperados. El tercer secreto de Fátima también nos recuerda que no estamos solos. La Iglesia, a pesar de sus desafíos y persecución, permanecerá firme en su misión de difundir el Evangelio y defender la verdad. Nuestro papel como cristianos fieles es orar, actuar y confiar en el plan de Dios para nuestras vidas y para el mundo. A través de la oración, la penitencia y la obediencia a la voluntad de Dios, podemos ser instrumentos de su paz en un mundo quebrantado. Conclusión, un llamado a la acción. La revelación del tercer secreto de Fátima no es solo un evento histórico, es una invitación divina para que todos profundicemos nuestra fe, nos arrepintamos y nos comprometamos en la oración. Mientras el mundo enfrenta la incertidumbre, la división y la agitación, los mensajes de Fátima siguen siendo un faro de esperanza, que nos llama a confiar en la misericordia de Dios y a permanecer firmes en nuestro compromiso con Cristo. Tomemos este mensaje en serio, abrazando el rosario y la oración como herramientas poderosas para la protección y la transformación espiritual. Que nos inspire la luz de la Virgen María, que extingue las llamas de la destrucción y nos guía por el camino de la paz, la conversión y la renovación. Unámonos en oración, confiando en que, sin importar las pruebas que nos esperan, el amor de Dios finalmente prevalecerá. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué piensas sobre el tercer secreto y su significado? Suscríbete a nuestro canal y pulsa la campana para estar al día de los próximos vídeos. Deja tus comentarios a continuación. Nos encantaría saber de ti. El tercer secreto de Fátima, un llamado eterno al arrepentimiento y la esperanza para un mundo en crisis. En el mundo de hoy, los cristianos se enfrentan desafíos espirituales cada vez mayores en una sociedad donde la moralidad se cuestiona constantemente y el cristianismo a menudo parece ser ignorado. El tercer secreto de Fátima, revelado por el Papa Francisco, trae un mensaje poderoso que trasciende la historia, es un mensaje directamente relevante para el mundo de hoy. En lugar de llenar los corazones de miedo, el llamado al arrepentimiento sirve como una invitación a la esperanza, instándonos a regresar a la misericordia y la gracia de Dios. La visión de la Virgen María de apagar la espada llameante simboliza que la misericordia divina siempre está al alcance de quienes la buscan con sinceridad, sin importar la dificultad de los tiempos. El poder del arrepentimiento, la oración y el retorno a Dios. Uno de los temas centrales del tercer secreto, y de todas las apariciones de Fátima, es el extraordinario poder de la oración para transformar vidas y proteger almas. Nuestra Señora de Fátima ha defendido durante mucho tiempo el rosario como un medio para brindar protección divina y asegurar el favor espiritual. Para los católicos, el rosario
No es solo un ritual, es una herramienta profunda para la guerra espiritual. Cada cuenta, cada oración, nos vincula con la misericordia de Dios, ofreciendo protección y refugio en tiempos de prueba. El rosario nos permite reflexionar profundamente sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, sacando fuerza de su sacrificio expiatorio y victoria sobre el pecado y la muerte. Se convierte en nuestro escudo contra la oscuridad espiritual, ayudándonos a navegar por las tentaciones y dudas que plagan nuestro mundo actual. En una era marcada por la confusión y la ambigüedad moral, el tercer secreto es un llamado urgente a volver a la oración, arrepentirse y volver a Dios. El rosario, en particular, se erige como un arma poderosa contra las fuerzas del mal que buscan dividir y destruir. Cada Ave María se convierte en un grito de asistencia divina, que atraviesa las sombras de la duda y la desesperación que amenazan con engullirnos. Mientras el mundo enfrenta guerras, calamidades naturales e innumerables tragedias, el rosario sigue siendo un faro de luz que guía a los creyentes a través de la oscuridad y los acerca al abrazo protector de Dios. El sufrimiento como camino hacia la redención, abrazar la cruz. Si bien el tercer secreto describe vívidamente el sufrimiento, la persecución y la destrucción, en última instancia transmite un mensaje de esperanza. La visión del Papa siendo atacado y de los fieles escalando la montaña refleja la dolorosa realidad de la guerra espiritual y las luchas duraderas de la Iglesia. Sin embargo, también subraya que este sufrimiento tiene un propósito. En la enseñanza católica, el martirio no es el final, es el comienzo de la gloria eterna. El sufrimiento de la Iglesia es un medio de redención, que purifica a los fieles y los conduce a la paz eterna en Cristo. El tercer secreto destaca que el sufrimiento, aunque doloroso y difícil, es una parte inevitable del camino cristiano. Sin embargo, puede transformarse a través de la fe y la confianza en el plan de Dios. En medio de la adversidad, los cristianos están llamados a no retroceder con miedo, sino a abrazar sus cruces, pues al hacerlo, participan en el sacrificio de Cristo y toman parte en la redención que Él ofrece al mundo. Esta visión nos recuerda que la misericordia de Dios nunca está lejos de nosotros, incluso en los tiempos más difíciles. No importa cuán sombrío parezca el mundo, su amor sigue siendo una fuente constante de esperanza y transformación. La urgencia de la conversión, un mundo en crisis. El tercer secreto también habla directamente de la crisis espiritual que enfrenta el mundo hoy. La revelación del Papa Francisco subraya la urgente necesidad de conversión. Así como la visión mostró un mundo sumido en el pecado y la separación de Dios, también el mundo actual refleja este alejamiento espiritual. La visión sirve como advertencia: el destino de la humanidad depende de su capacidad de volver a Dios, de abrazar su misericordia, amor y verdad. En nuestra era moderna, donde a menudo se ignora la moralidad y se cuestionan los valores cristianos, el tercer secreto revela que el triunfo final radica en la conversión. No se trata de un simple retorno a las prácticas tradicionales, sino de una conversión profunda y sincera que comienza en el alma individual y se extiende a la sociedad en general. La oscuridad espiritual que amenaza con consumirnos solo puede ser superada por individuos y naciones que se vuelven a Dios. El tercer secreto advierte que, a menos que nos arrepintamos y busquemos la renovación espiritual, las consecuencias serán severas: devastación espiritual, tanto personal como colectiva. Esperanza en medio de la adversidad, el papel de la oración y la fe. La decisión del Papa Francisco de revelar el tercer secreto durante tiempos tan turbulentos sirve como recordatorio de que la esperanza siempre puede brillar en los momentos más oscuros. El mundo de hoy está lleno de incertidumbre, división y caos, pero el mensaje de Fátima nos llama a permanecer fieles. Se nos insta a no dejarnos consumir por el miedo, sino a depositar nuestra confianza en la providencia de Dios, sabiendo que incluso en tiempos de persecución y dificultades, nunca estamos abandonados. La visión de la Virgen María apagando la espada llameante representa la victoria final del amor divino sobre las fuerzas destructivas del mal. El arrepentimiento y la oración abren las puertas a la misericordia de Dios, ofreciendo protección y esperanza a quienes la buscan. A través del rosario y la devoción, no solo encontramos consuelo, sino también la fuerza para superar la oscuridad espiritual que amenaza a nuestro mundo. Un llamado a la acción: vivir el mensaje de Fátima hoy. El tercer secreto de Fátima es más que una profecía, es un llamado a la acción. Insta a los cristianos a mantenerse firmes en la fe, arrepentirse y abrazar la oración como un medio de supervivencia y transformación espiritual.
Mientras el mundo enfrenta desafíos morales cada vez mayores, el mensaje de Fátima nos llama a cada uno de nosotros a convertirnos en agentes de cambio, a dar testimonio de la verdad del amor de Dios y llevar su luz a los rincones más oscuros del mundo. La revelación del Papa Francisco enfatiza que la cruz, aunque es un símbolo de sufrimiento, también es un símbolo de esperanza y redención. Abracemos nuestro camino espiritual con la plena conciencia de que la misericordia de Dios es mayor que cualquier prueba que podamos enfrentar. A través de la oración, especialmente el rosario, podemos encontrar la fuerza para permanecer firmes en la fe, confiando en las promesas de Dios incluso cuando el mundo que nos rodea parece desmoronarse. El tiempo de la conversión es ahora. Escuchemos el mensaje de Fátima y respondamos al llamado de Dios con corazones abiertos. No somos impotentes, la oración, el arrepentimiento y la fe nos guiarán a través de las pruebas que nos esperan y nos conducirán a la paz eterna. Que Dios los bendiga en su camino espiritual. Y que la Virgen María siempre interceda por nosotros. El camino a la conversión, el llamado de Fátima al arrepentimiento, la oración y el triunfo del Inmaculado Corazón de María en el mundo de hoy. Muchas personas se han alejado de Dios, buscando la satisfacción en el materialismo, el poder y los placeres terrenales. La sociedad ha abrazado cada vez más estas fuentes fugaces de satisfacción, mientras que la espiritualidad y la relación con Dios a menudo han quedado relegadas. Pero el mensaje de Nuestra Señora de Fátima es un rotundo llamado a la conversión, no solo para las personas, sino para el mundo entero. En una época en la que la oscuridad espiritual se cierne sobre nosotros, este mensaje es más urgente y relevante que nunca. Las advertencias de la Virgen María sobre los peligros del pecado y la necesidad del arrepentimiento no son solo reliquias del pasado. Son verdades eternas que siguen resonando a través de los siglos. La desobediencia de la humanidad a los mandamientos de Dios ha llevado al caos y al sufrimiento que vemos hoy. Sin embargo, en este mensaje hay una fuente de esperanza. No importa cuánto nos hayamos desviado del camino de la rectitud, la gracia de Dios siempre está disponible para nosotros. A través del arrepentimiento, la oración, y especialmente, a través del rosario, estamos invitados a regresar a la luz de Cristo. Un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad. El tercer secreto de Fátima simboliza en última instancia el triunfo del Inmaculado Corazón de María, un corazón lleno de compasión y misericordia, y un corazón que finalmente prevalecerá contra las fuerzas del mal. A pesar del sufrimiento y la destrucción representados en la visión, la intercesión de la Virgen María trae sanación, esperanza y restauración. Su amor y cuidado por los fieles son inquebrantables, y su inmaculado corazón guiará a todos los que busquen su protección a través de las pruebas que les esperan. El Papa Francisco, como el Papa Juan Pablo II antes que él, enfatiza la importancia de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Al dedicarnos a su cuidado maternal, recibimos un escudo de protección y guía en tiempos difíciles. Como Madre de Dios, el corazón de María ha sido traspasado por el sufrimiento del mundo. Sin embargo, en su inmensa compasión, ella continúa ofreciendo fuerza y consuelo a todos los que recurren a ella. El triunfo del Inmaculado Corazón de María no es algo lejano, es algo que comienza en los corazones de los creyentes ahora. Es una victoria que puede desplegarse en nuestras vidas hoy, a través del acto de conversión y oración. Al arrepentirnos y confiar en Dios, podemos participar activamente en este triunfo. A través de estos humildes actos de fe, ayudamos a lograr la victoria de la luz sobre la oscuridad en nuestras vidas personales, nuestras comunidades y el mundo. El papel de la oración y el arrepentimiento. Uno de los principios centrales del mensaje de Fátima es el poderoso llamado a la oración, especialmente el rosario. El rosario es más que una simple oración, es un arma espiritual contra el mal. A través de los misterios del rosario, entramos en la vida de Cristo, reflexionando sobre su nacimiento, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Cada oración es una súplica de misericordia e intervención divina. En tiempos de crisis espiritual, el rosario es una herramienta poderosa para acercarnos a Dios y recibir su protección. La Virgen María instó repetidamente a los fieles a rezar el rosario por la paz, por la conversión y por la protección de los peligros del mundo. El rosario es un recordatorio de las promesas de Dios y de la fuerza que obtenemos a través de su gracia. Cada Ave María es una súplica de misericordia, un rayo de luz que se abre paso entre las sombras de la duda y la desesperación.
En un mundo donde la confusión moral y la apatía espiritual corren desenfrenadas, el tercer secreto nos llama a arrepentirnos y volvernos a Dios. El mensaje de esperanza es que nunca estamos fuera del alcance de la gracia de Dios. A través de la oración, la penitencia y el poder del rosario, podemos regresar a la luz de Cristo. El poder de la conversión y el triunfo del bien. El tercer secreto de Fátima también habla de la crisis espiritual que enfrenta el mundo de hoy. La revelación del Papa Francisco sirve como una advertencia a la humanidad: el camino de la desobediencia y el pecado conducirá a la destrucción, pero el camino de regreso a Dios siempre está abierto. La conversión es la clave para superar la oscuridad que amenaza con engullirnos. En un tiempo en el que el mal parece estar ganando terreno en el mundo, el mensaje de Fátima sirve como un faro de esperanza para todos los creyentes. La conversión no es simplemente un asunto personal, es una renovación espiritual que afecta a las familias, las comunidades y las naciones. Como cristianos, estamos llamados no solo a arrepentirnos de nuestros propios pecados, sino a orar e interceder por el mundo. Nuestras decisiones de hoy, nuestro compromiso con la oración, el arrepentimiento y la fe, darán forma al futuro de la humanidad. A través del Inmaculado Corazón de María, se nos asegura que el bien triunfará sobre el mal. Esta victoria ya se está desarrollando, no solo en el cielo, sino en los corazones de los que creen. Al responder al llamado de María al arrepentimiento y la oración, participamos en el plan de Dios para la salvación del mundo. Incluso en medio de las pruebas y el sufrimiento, se nos recuerda que la misericordia de Dios siempre está disponible para quienes la buscan. La esperanza del Inmaculado Corazón, un llamado a la acción. El triunfo del Inmaculado Corazón no es solo un acontecimiento futuro, es algo que comienza en el corazón de todos los creyentes hoy. A través de la oración, el arrepentimiento y la confianza en Dios, podemos contribuir a esta victoria. Estamos llamados a ser instrumentos de paz, llevando luz a la oscuridad y esperanza a la desesperación del mundo. Como ha dejado claro el Papa Francisco, el momento de la renovación espiritual es ahora. El arrepentimiento, la oración y la fe son los medios por los cuales podemos acercarnos a Dios y ayudar a que triunfe el Inmaculado Corazón de María. El mundo de hoy se encuentra en una encrucijada, hay que tomar decisiones, y las que tomemos ahora afectarán no solo nuestra salvación, sino también el futuro de la humanidad en su conjunto. En conclusión, el mensaje de Fátima es un llamado a la conversión, la oración y la esperanza. Nos recuerda que, no importa cuán lejos nos hayamos desviado, la gracia de Dios siempre está disponible. Al regresar a Él a través del arrepentimiento y la oración, participamos en el triunfo de la luz sobre la oscuridad, la victoria del bien sobre el mal y el triunfo final del Inmaculado Corazón de María. Que respondamos a este llamado con corazones abiertos y que encontremos paz y fortaleza en la misericordia y el amor de Dios.